vamos a seguir trabajando con la misma página que habíamos empezado la vez pasada. Vamos a practicar la pronunciación de los verbos, o sea, de las acciones cuando están en pasado, pero solamente de los verbos que sean regulares. Como habíamos visto la otra vez, los verbos regulares eran aquellos que terminaban en ed, ¿sí? Lo habíamos visto en este cuadro que está dentro de la misma página. Hemos visto que si los verbos eran regulares, solamente lo que yo tenía que hacer era colocar ed al final de ellos y de esa manera el verbo se convertía en pasado. O sea, yo ya lo estaba conjugando, me estaba refiriendo a esa acción como una acción que se hizo en el pasado, ¿sí? Por eso lo que vamos a ver es la manera correcta de pronunciarlos. Ustedes ya saben que en inglés las palabras se escriben de cierta manera, pero después se pronuncian, se dicen de manera distinta. Y lo que tiene de particular esto es que la ed, ¿sí? Se los marco acá, la ed de estos verbos, por ejemplo, tienen 3 maneras distintas de pronunciarse. Hay 2 que se parecen más, entonces esas las podemos considerar como una. Entonces diríamos que hay 2 maneras bien distintas de decir estos verbos en pasado. ¿Por qué se hace la aclaración? Y porque uno normalmente lo que dice es watched, walked, painted, y en realidad no es esa la pronunciación correcta para la ed, ¿sí? Entonces ya nos vamos sacando la idea de que la ed de estos verbos se diga ed. Eso es incorrecto, ¿sí? Vamos a ver que hay 3 maneras de pronunciar esa ed, ¿sí? Tenemos the, t, o sea que va a sonar como una T. Y la última, que es la más particular, es id, ¿sí? Entonces tengo the, t, id. En ningún momento está la opción de decir ed, ¿sí? Las 2 que van a ser más parecidas son estas 2, ¿sí? Entonces ustedes al decir los verbos que deberían sonar como una D o como una T, van a sonar similares, ¿sí? Entonces podría haber algún error que no vaya a ser muy grave porque uno por ahí a veces no se da cuenta si se dijo con esta o con esta. Pero esta, al ser la más diferente, se va a notar más, ¿sí? Y un error grave va a ser, por ejemplo, pronunciar ed al final, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un audio en el que se van a pronunciar estos 3 sonidos, ¿sí? Porque no estamos hablando de letras, sino que estamos hablando de formas de representar los sonidos. Y nos van a leer estos ejemplos. Lo que ustedes van a tener que hacer, y pueden poner pausa y escuchar esta parte las veces que necesiten, es escuchar y detectar cómo se fueron pronunciando de manera distinta estos 3 verbos, ¿sí? Entonces, que detecten cuando termina en d, cuando termina en t y cuando termina en id, ¿sí? Eso es lo que van a hacer con el audio. Lo van a escuchar y detectar esas 3 maneras distintas de pronunciar la ed. Stayed. Cooked. Id. Added. ¿Sí? Entonces, stayed. Vieron que no dijo stayed, ¿sí? Sino stayed. Cooked, ¿sí? No cooked, pero cooked. Added, no added, added, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que hay ciertos momentos en los que hay como unas reglas, pero lo que nos va a hacer más conveniente es practicar con los verbos que sean los más comunes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar otro audio, ¿sí? Vamos a hacer esta consigna que dice put these verbs in the correct groups, then listen and check. ¿Qué es lo que van a hacer? En la carpeta van a confeccionar un cuadro como este, ¿sí? Le van a agregar más renglones, ¿sí? Porque adentro de ese cuadro van a tener que ir ubicando estas palabras en la columna que corresponda. Entonces, vamos a escuchar el audio donde se van a ir pronunciando estas palabras, ¿sí? Y ustedes tienen que detectar qué palabras
al final sonaron con D, qué palabras sonaron con T al final y cuáles sonaron con id, ¿sí? Y los van a ir colocando en la columna que corresponda, ¿sí? Lo van a escuchar las veces que necesiten, recomiendo unas 2 o 3 veces, y luego compartimos la corrección. The. Stayed. Tidied. Listened. Enjoyed. Cleaned. Cooked. Watched. Walked. Finished. Danced. Id. Added. Painted. Started. Decorated. Bien, entonces, fíjense que lo que hizo fue por columna diciéndonos todas las respuestas que tenían que ir ahí dentro, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es pasarles de nuevo el audio y voy a ir poniendo pausa entre palabra y palabra para que tengan un momento más para escuchar y estar más seguros de la respuesta que van a ir colocando, ¿sí? CD3. Track 10. Unit 7. The. Stayed. Tidied. Listened. Enjoyed. Cleaned. Cooked. Washed. Walked. Finished. Danced. Id. Added. Painted. Started. Decorated. Ok. Bien, el cuadro les tiene que haber quedado de la siguiente manera, ¿sí? Acá lo que tenemos es el sonido, ¿sí? Entre estas dos barras y acá los ejemplos, ¿sí? Yo lo que les subrayé es la ed para que recuerden y les quede bien en claro que este sonido, que es similar a una D, ¿sí? Es el sonido que nosotros le tenemos que colocar a esta parte, ¿sí? Por eso solamente está subrayada la ed, ¿sí? Lo que estamos practicando es la pronunciación de estas últimas 2 letras que están subrayadas, que deberían sonar como si fuese una D, ¿sí? Esto lo hacemos para que se entienda que estas palabras, estas acciones, estos verbos están en pasado. Entonces, la manera correcta sería tidied, listened, ¿sí? Ven que la E no se pronuncia, ¿sí? En todo caso, si lo quieren ver de alguna manera, es como si pronunciáramos nada más la D. Enjoyed, cleaned. Ahora, en este de acá, que tenemos el sonido con T, quiere decir que esta ED, que yo se las volví a marcar acá, se las subrayé, estas 2 letras, ¿sí? Se van a pronunciar como si fuesen una T, ¿sí? Entonces me queda watched, walked, finished, danced. Ven que la ed, esto que está subrayado, es reemplazado por este sonido, ¿sí? O sea, se va a escribir así, pero al pronunciarlo, al decirlo, estas 2 letras, ¿sí? Van a tener este sonido.
Y ahora vamos a ver la última forma de pronunciación, que es como si fuese id, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas últimas dos letras, la ed, van a tener esta pronunciación. Entonces me va a quedar painted, started, decorated, ¿sí? Siempre este sonido reemplazando a lo que está acá al final. Ahora volvemos al libro y vamos a hacer el punto 9, ¿sí? Este punto va a ser lo que ustedes van a tener que entregar en el classroom, ¿sí? El cuadro anterior no, porque ya lo corregimos. Dice, write sentences about the last time you did these things. Entonces, lo que me pide es utilizar estas acciones, ¿sí? Esos verbos como ideas para expresar la última vez que nosotros realizamos esas acciones, ¿sí? Para eso lo que yo necesito son expresiones de tiempo, ¿sí? ¿Dónde habíamos visto algunas expresiones de tiempo? En la misma página, en el cuadro que estaba de este lado, ¿sí? Acá habíamos visto time expressions, ¿sí? Expresiones de tiempo pasado, ¿sí? Porque la idea es hacer oraciones expresando la última vez que ustedes realizaron ciertas acciones que están ahí mencionadas, ¿sí? Siempre las oraciones van a estar en pasado. Entonces, tenemos acá algunas. Last year, 3 weeks ago, in February, later, on New Year's Eve, at midnight y after that, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es pasarles un cuadro nuevo, ¿sí? Para que lo tengan de una manera más organizada esto, y les voy a explicar bien detalladamente el tema de las expresiones de tiempo pasado. Bien, lo que yo les anoté acá son unas aclaraciones respecto a las expresiones de tiempo en pasado, ¿sí? Yo se los voy a ir explicando y después les voy a dar un momento para que pongan pausa y los puedan copiar en la carpeta, porque estos, si bien aparecen en el libro, no son todos, y estos me parecen que son más útiles. Vemos que hay muchos que se conectan con la palabra last, ¿sí? Last, acá lo último va a ser como último, ¿sí? Entonces, si yo uno last night, ¿sí? O sea, pongo las dos palabras, last night se forma anoche. Si yo uno last Monday, ¿sí? Se me formaría una idea así como el último lunes. Last month sería el último mes, sería como una traducción muy exacta, pero en realidad no decimos nosotros el último mes, sino que decimos el mes pasado, ¿sí? Last week, se me forma entonces la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado, ¿sí? Por ejemplo, last summer, acá dice el verano pasado o el último verano, entonces quiere decir que acá, si bien yo solamente les di el ejemplo con summer, que es una de las estaciones del año, que es el verano, quiere decir que lo puedo hacer con cualquier otra estación más del año, ¿sí? Puedo poner winter, puedo poner autumn, puedo poner spring, ¿sí? Last year, ¿sí? Se me formaría la idea de el año pasado, ¿sí? Entonces, ven que con la palabra last más algunas de estas, se forma una idea de indicar un día o un periodo de tiempo pasado, ¿sí? Tenemos otros dos más que son muy importantes, que es algún periodo de tiempo más la palabra ago, ¿sí? Si yo digo 2 days ago, ¿sí? La traducción más cercana sería hace 2 días. Yo lo puedo hacer con el periodo de tiempo que yo quiera, ¿sí? Acá yo decidí hacerlo con días y years, que son años. 6 years ago me da la idea de que fue hace 6 años, ¿sí? Lo puedo hacer con minutos, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, 2 minutes ago. Lo puedo hacer con horas, ¿sí? Esos serían los más comunes. Y el último, la palabra yesterday, así solita como está, para referirnos directamente a la palabra ayer, ¿sí? Este va solo, ¿sí? No va acompañado de
ningún otro más, ¿sí? Y lo que nos pide la consigna, volviendo a referirnos a lo que decía el libro, era que utilicemos algunas de estas ideas que están acá, y lo vamos a correr un poco más, de esta lista que estaba acá. Nos pedía armar oraciones, ¿sí? Indicando cuándo fue la última vez que ustedes hicieron estas acciones que están acá, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, alguno que sea más común, ¿sí? Dice, por ejemplo, vamos a tomar el último, cook a meal, ¿sí? O sea, cocinar alguna de las comidas. No refiere acá si es el desayuno, cuando cocinaron merienda, una cena, un almuerzo, sino en general. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes cocinaron algunas de las 4 comidas? Vendría a ser, ¿sí? Entonces, la acción es esta, cook a meal, ¿sí? Y ustedes la tienen que hacer sobre ustedes a la oración, ¿sí? Por lo tanto, van a pensar de la última vez que ustedes cocinaron, ¿sí? Teniendo en cuenta cuando estén haciendo esta actividad, y a ver qué expresión de tiempo van a cocinar, van a necesitar, digo. Entonces, supongamos que alguien, la última vez que cocinó fue anoche, ¿sí? Supongamos que alguien hizo una cena en la casa. Entonces, ustedes fueron los que se cocinaron algo. Entonces, la expresión de tiempo que necesitarían sería last night, ¿sí? Entonces, armarían así la oración. Como se trata de ustedes, las oraciones siempre van a comenzar con I, ¿sí? Indicando yo, ¿sí? La acción era cook a meal, ¿sí? Ahora, para que esto sea en pasado, ¿sí? Yo necesito fijarme si esta acción cook es regular o irregular. ¿Cómo hacía esto yo? Me tenía que fijar en la lista de los verbos irregulares y ver si esta palabra que está acá estaba en la lista, ¿sí? Si estaba en la lista, entonces la copiaba como estaba en la segunda columna. Y si no, le agregamos ed al final, ¿sí? Y esta me va a quedar así. I cooked a meal. Y acá necesito poner la expresión de tiempo, ¿sí? La que tomamos de ejemplo, habíamos dicho last night, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá se podría agregar algún detalle. Entonces, en vez de poner a meal, yo podría indicar cuál fue la comida que cocine, ¿sí? Pero así como está, quedaría completo, ¿sí? Lo mismo ustedes deben realizar con los demás verbos que están acá en el libro, ¿sí? Yo les voy a ir indicando qué significa cada uno para que no tengan dudas del significado de las acciones. Finish a novel, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que terminaron una novela? Pero no se está refiriendo a telenovela, sino a novela escrita. Go on holiday, ir de vacaciones. Watch a DVD, ¿sí? Acá dice a DVD, pero nosotros lo vamos a tomar como una película, ¿sí? Watch a film, ¿sí? Tidy your room, ordenar la pieza. Text a friend, enviar un mensaje a un amigo. Este es probablemente hace muy poco tiempo. Send an email, enviar un email. Ustedes lo han tenido que hacer este año, entonces esta opción que antes no utilizábamos mucho de enviar un email, piensen a ver cuándo fue la última vez que lo hicieron, seguramente reciente. Listen to music, escuchar música. Cook a meal, que ya lo hicimos recién, ¿sí? Este punto es el que ustedes van a tener que entregar, ¿sí? Armar una oración sobre ustedes, personal, con cada una de estas acciones, de la manera que yo les puse el ejemplo recién, indicando, como esté acá, indicando el momento, ¿sí? Cuándo fue la última vez que realizaron dicha acción, ¿sí? Les voy a volver a enfocar el cuadro con las expresiones de tiempo para que puedan poner pausa y copiarlas, ¿sí? Pueden poner pausa ahí, copiarlas en la carpeta y empezar a trabajar con eso. Luego tenemos para trabajar
el otro punto del libro, ¿sí? Que sería Activity 10. Dice, listen to the conversations, tick the things Jade, Max and Nadia did at the weekend. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un cuadro en el que vamos a escuchar conversaciones, ¿sí? En las que se habla de estas tres personas. Jade, Max, Nadia, ¿sí? Vamos a escuchar sobre estos temas, sobre estas acciones. Play games, jugar juegos, supuestamente acá videojuegos. Do homework, hacer tarea. Help his or her parents, ayudar a los padres. Go to a party, ir a una fiesta. Stay in bed late, ¿sí? Quedarse en cama hasta tarde. Go swimming, ir a nadar. Watch a film, mirar una película. Visit relatives, visitar familiares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar el audio sobre estas tres personas, ¿sí? Y no quiere decir que todas las personas hicieron estas acciones, sino que hay algunos que no hicieron distintas actividades. Entonces, si por ejemplo ustedes escuchan que esta persona realizó esta actividad, van a tener que hacer un tic en esta parte, ¿sí? Esto lo van a hacer en sus libros. Si no tienen libro, copian el cuadro en la carpeta, ¿sí? Entonces, repetimos, escuchamos. Si la persona que está acá realizó la acción, lo marcamos con un tic, ¿sí? Unit 7. What did you do last weekend, Jade? Let me think. I went swimming on Saturday morning with my friends, and then I went to a party. It was my best friend's birthday. I gave her a present and a card, and we danced for hours. On Sunday, I visited my grandparents, and then, in the evening, I did my homework. Hey, Max. What did you do at the weekend? At the weekend, I played computer games on Saturday. Oh, and I helped my parents. I cleaned the garage with my dad. I've got a lot of my things in there. In the evening, we watched a DVD. It was a really good, sort of, adventure film. On Sunday, I stayed in bed late, and then, I didn't do much. Nadia, what did you do last weekend? Oh, I don't remember. Oh yes. On Saturday, I helped my parents. They've got, like, a farm shop, and I helped with customers. On Sunday, I did my homework in the afternoon, and then I watched a film with my sister, Maddie. Ok. Lo que van a hacer ustedes es poner pausa a esta parte, ¿sí? Y van a volver a escuchar el audio, ¿sí? Yo no se los vuelvo a pasar para que no quede más largo el video. Pero necesitan volver a escucharlo. Ya se dieron cuenta que comienza con la persona hablándole a cada uno de estos. Entonces, lo que hizo cada uno de los chicos comienza a partir de que el entrevistador los menciona, ¿sí? Fíjense que, repetimos, hay acciones que no realizaron, ¿sí? Entonces, por ahí, de play games, ¿sí? O do homework, por ejemplo, ten en cuenta que los verbos van a ir en pasado, entonces seguramente vayan a reconocer la segunda parte, ¿sí? El audio, escúchenlo las veces que necesiten, ¿sí? Normalmente, con 2 o 3 veces que los escuchen, van a poder detectar seguramente la mayoría de las respuestas, ¿sí? Pongan pausa ahora, vuelvan a escucharlo 2 o 3 veces y vamos a corregir el cuadro. El cuadro les tiene que haber quedado de la siguiente manera, ¿sí? Recuerden que solamente era marcar con un tic. Si la acción estaba sin realizar, no marcaba más nada que eso, ¿sí? Lo que van a hacer es poner pausa ahora. Van a mirar cómo quedó armado el cuadro y lo van a corregir en sus carpetas si lo hicieron en la carpeta o en el libro si lo pudieron hacer allí.
La última actividad que van a realizar y que van a entregar sería el punto 11, esto de acá, ¿sí? Acá dice in pairs para hacer la actividad de 2, pero no, lo van a hacer en forma individual. Talk about last weekend, ¿sí? Last weekend habíamos dicho que era fin de semana pasado, ¿sí? Van a hacer oraciones exclusivamente de las cosas que hicieron el fin de semana pasado, the things you did, o sea, las cosas que hicieron, the people you saw, ¿sí? Referido a las personas que vieron el fin de semana pasado, ¿sí? Acá lo que nos da es un ejemplo de cómo hacerlo, pero es como habíamos hecho primero, ¿sí? Que era colocar con I las oraciones, empezarlas así, porque me estaba refiriendo a yo siempre. La acción que hice, siempre las acciones que hicieron, colocarlas en pasado, ¿sí? Sugiere tomar de ayuda o de ideas, ¿sí? Las acciones mencionadas en este punto, ¿sí? Como para darnos una idea y no tener que recurrir a buscar demasiadas palabras que no sean tan comunes. Otras palabras que pueden usar, y recuerden siempre ponerlas en pasado, son por ejemplo las de este punto, ¿sí? Tomen esto como ayuda, ¿sí? También pueden utilizar las palabras que aparecían en el primer punto del que trabajamos, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que tienen que entregar en Classroom? El punto 9 con oraciones sobre ustedes personales, cada una va a ser distinta, indicando cuándo fue la última vez que hicieron estas acciones, ¿sí? Y el punto 11, qué cosas hicieron y a qué personas vieron el fin de semana pasado, ¿sí? Esa es toda la parte que tienen que entregar, ¿sí? Lo otro no se corrige porque ya lo fueron corrigiendo ustedes a medida que hicieron el video, ¿sí? Cualquier cosa me consultan en Classroom. Bye bye.